¿Qué tal amigos, hermanos? Dios les siga bendiciendo. Qué bendición que el Todopoderoso nos regala de poder llegar una vez más a su hogar con esta programación de Palabras de Vida. Programa creado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Hablo de las iglesias de Girón. De igual forma de Florida Blanca, nos hemos unido para llegar a su vida con esta programación, con esta bendición. En el lugar donde usted se encuentre, Dios puede alcanzarle, puede bendecirle, sea en el pueblo, sea en la ciudad, ¿por qué no en el campo? Siempre hay una bendición de Dios para todos y lo bueno es que la bendición de Dios alcanza para todos. Con ese fin ha sido creado, mis amigos, este programa. Soy el pastor Arturo Angarita. En esta tarde me acompaña el reverendo Jorge Humberto Henao, de igual forma el pastor John Cañas, siervos de Dios que sirven al Señor en diferentes congregaciones donde hay un trabajo, una labor muy bonita y donde le estamos esperando. Pastor Humberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, pastor Arturo, pastor John, también mi saludo. Y a todos ustedes les expreso mi fraterno saludo y con mucha gratitud por tener la bendición de estar una vez más en sus hogares a través de este programa Palabras de Vida, y agradecer primeramente al Señor que nos da la facultad de hacerlo, también a nuestros hermanos que nos apoyan económicamente para mantener esta programación en vuestros hogares. Así que es un gozo y una bendición que considero hay que mencionarlo por estar de nuevo en esta mesa, en este estudio, a favor de todos ustedes. De igual forma, pastor John, qué bueno una vez más contar con su presencia en este lugar. No, pastor, para mí es grato estar aquí y darle gracias a Dios por esa oportunidad, ese privilegio. Vengo en representación de la Iglesia de la Trinidad, de la Iglesia de Belencito, y poder apoyar la obra de Dios. También darle gracias a todos los que pueden vernos. Saludo a la mesa del trabajo, a mi pastor Humberto, a mi pastor Arturo y a todos los que pueden vernos en este momento. Es grato de contar con su compañía y que usted esté atento a esta programación. Mis amigos, vamos en este momento a presentar a Dios esta programación. Queremos invitarles, si le es posible, ore juntamente con nosotros, presente al Señor su necesidad, su problema, no interesa cuál sea. Recuerde que para Dios todo es posible y desde aquí, con gusto, vamos a orar también por esa situación. Pastor Humberto, por favor. Oremos a Dios, nuestro Padre y nuestro Dios, cuya bondad y misericordia nos sostiene hasta este día. Muchas gracias por ello, por darnos también y sumarnos el privilegio de transmitir tu palabra, de usar estos medios. Bendice este canal, el personal que labora, Señor, allí en esta institución privada, Padre, que transmite esta señal. Permite también que nuestros hermanos que ayudan en la edición y programación sean bendecidos. Los que nos apoyan en la parte económica, también para ellos pido tu bendición, y especialmente oro por todos los amigos y hermanos que observan este programa, que a ellos los bendigas, que acudas con tu bondad en su favor, y que toda circunstancia que requiera tu intervención, por favor, Señor, muévete en ellos. Evidencia el amor tuyo a sus vidas a través de tu mucha bondad y misericordia. En el nombre de Jesús te agradezco el ser parte de este sencillo programa, por mis consiervos aquí presentes, el pastor Arturo, el pastor John, y pido que nos uses, Señor, para tu gloria, y que podamos transmitir hoy una programación de bendición en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, qué maravilloso, mis amigos, el hablar con nuestro Dios, expresar al Señor nuestra petición. Bien lo dijo el Señor, que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Para nosotros es un privilegio orar por su problema, por su necesidad desde este lugar. Pero quiero comentarle que nuestros templos todos están abiertos para que asistas a oír la palabra de Dios, y allí a la vez estaremos juntos orando, presentando al Señor su petición. Sabe que el Señor ha dicho que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí presente, y que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo por algo aquí en la tierra, mis amigos, si le pedimos al Señor, Él está atento a glorificarse. Por eso en los templos le esperamos, en Cañaveral, de igual forma en Belencito, en la Trinidad y en Florida Centro. Le estamos esperando, y allí juntos vamos a glorificar el nombre del Señor, y a la vez vamos a expresar nuestras peticiones. Pastor Humberto, la dirección de Cañaveral. En Cañaveral está nuestra iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ubicada en la calle 34, número 2627. No es un templo en el sentido convencional del término, pero es un local que nos sirve de templo de albergue temporal. Estamos en proyecto de adquirir una propiedad y de mejorar las instalaciones porque estamos muy limitados, pero allí habrá algún espacio. Si usted quiere visitarnos el martes en la oración, el jueves en el estudio bíblico a las 7 de la noche, el sábado a las 6:30 hay una actividad juvenil muy bonita
donde sean temas y conferencias especialmente para ellos. Y el domingo sí tenemos dos grandes reuniones, la primera a las 9 de la mañana para todas las edades, escuela bíblica, lo compartimos en un colegio cercano que tomamos en renta para ello, y en la tarde del domingo a las 5 tenemos un gran culto, así que cuando desee visitarnos allí será bienvenido. De igual forma, amigos, hay dos iglesias muy bonitas esperándole, en la Trinidad y en Belencito. Allí está el pastor John Cañas, de igual forma su padre, el pastor Salustiano, a quien una vez más saludamos en este momento, y allí el templo está abierto para que asistas, o los templos están abiertos para que oigas la palabra de Dios, pastor John. Por supuesto que sí, que les esperamos. Es grato para nosotros contar con que usted, que vive cerca a estos dos lugares, tanto en Belencito como en la Trinidad, muy gustosamente, especialmente en la carrera 18, número 59152, allí mi padre, el pastor Salustiano Cañas, le está esperando. Los servicios se llevan a cabo los días martes, jueves a las 7 de la noche, domingo 8 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico, así que esperamos que pueda asistir. De igual manera, en Belencito, en la calle 63A, número 1316, con gusto le estamos esperando allí los miércoles, los viernes 7 de la noche, sábados 8 de la noche reunión de jóvenes, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico. Allí estamos adecuando cada día más el lugar. En estos días anteriores colocamos el piso y estamos arreglando el lugar para que cada vez sea más cómodo y más favorable para usted que va allí a reunirse, para que reciba bendición de parte de nuestro Dios. De igual forma, amigos, en Florida Centro, frente al hospital, le esperamos los días martes y jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. El templo está abierto, allí nos reunimos a bendecir el nombre de nuestro Dios y hay un sitio allí esperándole, una silla que usted puede ocupar sin duda alguna, y juntos glorificaremos el nombre de nuestro amado Salvador. Cualquier inquietud, llámanos al 699-1508, estaremos orando por su problema, por su necesidad. Gracias a Dios y a usted, mi amigo, mi hermano, que nos llama, que nos reporta sintonía. De igual forma, aquellos hermanos que en las confraternidades nos saludan y nos dicen que están muy pendientes del programa, que ha sido una bendición, de verdad, a ustedes muchas gracias. Glorificamos el nombre del Señor por esto y nos alegra, pastor Humberto, que los hermanos y amigos se comuniquen. Por supuesto que sí, porque este programa es pensado y diseñado para ustedes. De manera que cualquier comunicación que establezcan con nosotros a través de los diversos medios que aquí se anuncian, pues es bienvenida. Amén. Y de verdad que nos alegra y los animamos para que lo sigan haciendo. Sin duda alguna, y agradecer a cada uno de los hermanos de la iglesia de Cañaveral, de igual forma de Belencito, de la Trinidad, de Florida Centro, su esfuerzo por llevar a cabo esta programación, porque gracias a Dios y a ese esfuerzo que usted hace, mi hermano, es mucha la labor que se puede hacer, o es mucho el trabajo que se puede hacer llegando a las vidas y a los corazones en diferentes lugares, no tan solo de nuestra ciudad, sino también del departamento. Amén. Y a través de la red, amigos, a muchos lugares a través del mundo. Todo porque hacemos un esfuerzo y se hace un esfuerzo y muchas vidas pueden conocer de nuestro amado Salvador. Queremos comentarle, amigos, que queremos seguir charlando acerca de los frutos del Espíritu. Y en este caso, ya usted recordará, la semana pasada hablamos acerca de la paciencia, pero el tema es muy extenso, de verdad, que es muy interesante, muy bueno, y a la luz de la palabra de Dios encontramos buen material, amigos, para que nuestras vidas se enriquezcan de esta manera. Así es que hoy continuaremos con la segunda parte acerca de la paciencia. Será después de estos mensajes.
Ahí están, mis amigos, las invitaciones a la casa de Dios, donde con gusto le estamos esperando. Queremos recordarle que seguimos con nuestro tema, con nuestra secuencia, amigo, de temas, y hablamos acerca de los frutos del Espíritu, muy diferentes a lo que tiene que ver con las obras de la carne. E iniciamos con la paciencia. El programa pasado empezamos a hablar de la paciencia. Hoy continuaremos con la segunda parte de este hermoso tema, la paciencia. Permítanme recordarles que hablamos acerca del objetivo de este tema, también de la definición de lo que tiene que ver con la paciencia y cómo empieza la paciencia en el corazón del cristiano. Hay que recordar que hay muchas formas, pero la principal es que proviene de Dios, pues la Biblia dice que Él es el Dios de la paciencia. Amén. Si hay alguien que tiene paciencia, indiscutiblemente es el Señor. Ahora, momentos y circunstancias de la vida en que nosotros debemos mantener o tener mucha paciencia. Uno, la carrera de la vida. Hay que recordar que en la vida hay que tener mucha paciencia, y esa paciencia o esa carrera no dura 10 años, 15 años, a veces dura 80 años, 90 años y más, mis amigos, y hay que correrla con mucha paciencia. Hay que tener paciencia también con la salvación del alma, cuidarla cada día. Recordemos la palabra del Señor cuando dijo que con paciencia ganaréis vuestras almas, y quiero recordarles que la persona que es paciente es una persona ganadora. Cuando uno se impacienta, automáticamente pierde. Hay que tener paciencia también, amigos, cuando hay dificultades económicas, son momentos difíciles de la vida. Hay que tener paciencia esperando la venida de nuestro amado Salvador. Y terminamos, amigos, hablando acerca que hay que tener paciencia en las persecuciones y en las tribulaciones. Y les recordamos la cita de Santiago, capítulo 5, verso número 11, mis amigos. Pero hoy queremos charlar, aprovechar la compañía, pues, de los consiervos de Dios y hablar acerca de la relación, amigo, de la paciencia con otras virtudes cristianas. Queremos mirar qué tienen que ver o qué hay, qué se tiene de la paciencia con otras virtudes cristianas, qué relación hay. Tenemos que ir a Romanos capítulo 8, el verso 25, Pastor Humberto, donde se nos habla que hay una conexión muy bonita con lo que tiene que ver la paciencia y la esperanza, Pastor. El texto citado afirma: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces aquí se alude directamente a la esperanza, a esperar un objetivo. Al llegar a una meta se requiere la paciencia por el camino. O sea, el objetivo es obtener la salvación, la bendición del Señor. El recurso es la esperanza, y la paciencia alimenta esa esperanza para poder lograrlo. Así que esta es una de las virtudes que se asocia a la paciencia y la esperanza. Pastor Humberto, qué interesante, esperar lo que no vemos, ¿no? Porque a veces hay cosas que uno ve y las espera con el tiempo, pero esperar lo que uno no ve es que realmente es para extender, pues, tener esa esperanza, pero a la vez también esa confianza de que sí, realmente eso es cierto. Es que la vida cristiana no se vive por vista. Pablo dice: por fe andamos, no por vista. El apóstol también afirma en Corintios, dice: las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y esa es la esencia del cristianismo, no guiarnos por lo que vemos, sino por lo que sentimos en nuestro corazón y por lo que Dios afirma en su santa palabra. Y para uno lograr ese objetivo demora mucho tiempo. Estaba observando que, por ejemplo, Caleb demoró 45 años en tener el regalo que Dios le había prometido. O sea, le hizo la promesa y luego entró un ciclo de 45 largos años para entregarle la heredad que él quería y que merecía. De manera que durante esas más de 4 décadas este hombre necesitó el ejercicio de la paciencia, y esa paciencia alimentó su esperanza para que finalmente tuvo el premio, la recompensa que se le había prometido. Qué interesante, mis amigos. Pastor Humberto, lo que es la paciencia, esperar lo que uno, eso que uno no ve, que precisamente fueron las palabras que el Señor le dijo a este apóstol que fue tan incrédulo. Hablamos de Tomás. Tomás creyó porque vio, pero el Señor le dijo: bienaventurado el que espera, bienaventurado el que cree, y es la persona que no ha visto, pastor. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Ajá. Esta persona que dice es que yo no veo, no creo, no solamente desde el punto de vista bíblico es una ausencia de fe y de confianza en la palabra del Señor, sino que también en cierta manera es una insensatez. Por ejemplo, hay ciudades que nunca nosotros las hemos visto y sin embargo existen. Hay mundos donde nunca hemos ido ni iremos y existen. Ajá. Hay muchas cosas que uno no necesita palparlas ni verlas, sencillamente las cree porque así es. De manera que en lo que a Dios se refiere, casi todo lo que Él nos ofrece es esperanza, no es visible, no es de aquí, no es palpable. Y de ahí la necesaria esperanza, y la esperanza alimentada por esa paciencia que la que hemos venido hablando.
Ok, Es muy pastor. interesante. Ok, pastor, cuando una persona se deja llevar tanto por lo que está viendo, y me refiero pues al texto que hemos leído, es aquella persona que se deja llevar por los sentidos. Y cuando se deja llevar por los sentidos, fracasa y no se deja guiar por la palabra de Dios. Porque nuestros sentidos nos engañan. Uno puede ser fácilmente confundir un sonido con otro, una visión con otra, una persona con otra. Uno puede confundir sabores. Es decir, los sentidos como tal no son el recurso bíblico para uno guiarse, porque los sentidos nos pueden engañar. Y de hecho muchas personas han sido engañadas, confunden una cosa con otra. De manera que lo más seguro es la fe. Porque la fe no se funda en nosotros, sino de Dios, que la pone también en nosotros. De manera que este recurso llamado paciencia nos permite cosechar, recoger, porque tenemos suficientes ejemplos bíblicos de personas que nunca vieron lo que querían, pero lo esperaron, lo guardaron, tuvieron paciencia y lo obtuvieron. Entonces es por eso que el ejemplo bíblico se cita aquí con frecuencia, porque es que ya pasó en muchos casos de la Biblia y en muchos casos de la historia. Personas que no vieron lo que esperaban, pero finalmente lo obtuvieron. ¿Por qué? Porque tuvieron paciencia y alimentaron la esperanza con ella. Pastor John, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 4 nos habla que hay una muy buena relación en lo que tiene que ver la paciencia con la fe. Así es, el verso citado dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Aquí encontramos esa familiaridad que hay entre estas dos grandes virtudes, que son la paciencia y la fe. Encontramos aquí en el caso particular que para que una persona pueda mantenerse en momentos de persecución y en momentos de tribulación, debe estar la paciencia y debe estar la fe, esa confianza permanente en Dios que le hace resistir momentos difíciles. Qué interesante que van pues de la mano. Ahora, hablemos un poquito acerca de la paciencia en las relaciones interpersonales. La Biblia nos habla mucho acerca de esto, la paciencia que uno debe tener con los demás. Por ejemplo, vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 2, el verso 18, Pastor Humberto. Allí, por ejemplo, la Biblia nos enseña la paciencia que debe haber. En este caso, pues Pedro, hablándole a los hermanos, le habla de los amos. Hoy podemos hablar acerca de los patronos, por decir. Sí, la cita, perdón, pastor, es primera de Pedro. Primera de Pedro, 2:18. Sí, señor. Y dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. El término actual sería el patrón. No solamente a los buenos y afables, que hay, aunque pocos, pero los hay, sino también a los difíciles de soportar, que son los que más abundan. Entonces, está hablando de las relaciones de tipo laboral, esa dependencia que hay entre el empleador y el empleado, entre el jefe y el súbdito. Entonces, uno tiene que relacionarse con esas personas por obvias razones. No somos una isla, tenemos que tener un vínculo social con muchas personas con las cuales tenemos que relacionarnos. En el comercio, en los negocios, en toda área, hay que depender de otros. Y esos otros no podemos controlar su carácter, su temperamento. Hay cosas que usted no puede controlar porque están fuera de su alcance. Yo no puedo controlar la conducta ajena, escasamente brego con la mía. Y es lo que el apóstol Pedro dice aquí. Entonces, usted que puede bregar, tenga paciencia y tenga buena relación, no solamente con los buenos y afables, aquí están, sino con los que son difíciles de soportar. Y ustedes han encontrado personas que de verdad lo son. Su temperamento es agresivo, su vocabulario es a veces soez, es vulgar, su conducta no, como que dista de los principios de valores. Todo eso, ¿cómo hacen con una persona de esas si no le da lugar a Dios para que lo cambie? ¿Cuál es mi actitud hacia ella? Tenerle paciencia. Es lo que el apóstol recomienda y es lo que dice la Escritura. Amigos, qué interesante pues esa paciencia que hay que tener entre el empleado y en este caso pues el patrón. De verdad mantenerse. Hay gente que ha terminado con problemas serios, con muchas dificultades, porque también hay personas que abusan a veces de su posición, pero la Biblia nos enseña cómo pues hay que tratar esta situación. Johncito, Proverbios capítulo 19, el verso 11, se nos enseña que hay que tener paciencia con esas personas que son en ocasiones muy ofensivas. Así es, si nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a ver lo que nos dice este versículo. Verso 11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Amén. Y ahí empezamos a ver esto, cómo alguien puede eludir una ofensa que se le hace, cómo alguien puede
esquivar de pronto un ataque, y creo que todos nosotros nos hemos encontrado en momentos donde hay personas que nos ofenden, personas que se mofan de alguna cosa, y esto es en todas las situaciones de la vida, lo podemos encontrar en las situaciones laborales, incluso en familia, incluso, no sé, en el estudio, en cualquier lugar, incluso hasta en la calle, en cualquier momento, cualquier situación. Si nosotros miramos en la vida cotidiana, nosotros necesitamos tener paciencia para poder lidiar con personas que a veces de pronto incomodan o ofenden de una manera tal vez áspera, tal vez brusca, su vida, no sé, le dicen cosas que tal vez usted no espera, y podemos encontrar personas ofensivas en todo lado. Ahora, ¿cómo actuamos frente a esas personas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Nos dejamos llevar a través de, no sé, nuestra rabia, nuestra ira, nuestro enojo para contestarle de la misma manera, para ofenderlo de una manera igual, similar o tal vez peor? Porque creo que en la intolerancia que hay en la vida de las personas, hoy por hoy nadie se quiere aguantar nada, nadie quiere resistir las ofensas que le hacen. Pero aquí el pasaje nos dice: honra es pasar por alto la ofensa. Amén. O sea que la persona que elude una pelea, que elude una ofensa, que con paciencia entiende que si se deja llevar, si se deja arrastrar, va a caer en el lazo del enemigo, va a ser destruido, va a ser afectado por esta ofensa. Si usted la elude, creo que el pasar por alto, dice la palabra, que es honra, que tiene que ver mucho con la cordura, que nosotros entendamos cuál es nuestra posición y evitemos las discusiones infructuosas, evitemos contiendas que no llevan a nada. Pastor Humberto, a mí me llama la atención este pasaje o este texto, y es esto de pasar por alto la ofensa. De verdad que el ser humano por lo general casi siempre quiere desquitarse. Alguna ofensa que le hacen quiere también devolver. Pero pensaba en David. ¿Recuerda usted cuando a David su hijo Absalón lo está persiguiendo? Quiere pues acabar con la vida de este rey, y David sale huyendo, y hay un descendiente de Saúl que sale a maldecir a David de camino, salió a maldecirlo, y hay un siervo de David que le dice: permítame, yo voy y acabo con ese perro, lo trata mal. Sí, es un término bastante duro el que usa el siervo de David, porque está ofendido. Ajá. Lo que nota es que el siervo no tiene la paciencia que David tiene. Él dice: permítame, y yo lo acabo de una vez, porque así reacciona la persona cuando no tiene la paciencia. David le dijo: déjelo, de pronto Dios se lo está permitiendo, porque es que manejar la ofensa no es fácil. La ofensa es hiriente, llega allá al fondo, y hay personas que tienen la suficiente educación y de pronto el dominio de carácter para manejarlo. Yo leí, por ejemplo, una anécdota del presidente Marco Fidel Suárez, que ejerció a principios del siglo pasado. Él estudió veterinaria, era un hombre muy sencillo, de Bello, Antioquia. La mamá era lavadora de ropas, y allí estudió con mucho esfuerzo y llegó a esa cima. En España, el gobernante español quiso humillarlo en una reunión de más presidentes, y de pronto lo miró con desprecio y le dijo: el señor presidente de Colombia es veterinario. Dice que la gente guardó silencio porque lo vieron como un término peyorativo, como tenerlo en menos. Pero el otro reaccionó con altura, con mucha modestia, lo miró con mucho aprecio y le respondió: ¿se siente mal su alteza? ¿Sí? Hubo un momento de silencio y de pronto soltaron la carcajada todos, porque esa forma de reaccionar le quiso decir: soy veterinario, si está mal, yo lo puedo atender. ¿Qué fue lo que le dijo? Que el otro era como un animal. Ajá. Y quedó esa anécdota, ¿por qué? Porque supo pasar por alto. No se dejó amedrentar de ello, que es lo que Proverbios dice: pasar por alto la ofensa, tener siempre la salida para de pronto leccionar al otro de una manera sabia, para que ojalá no repita esa conducta, pero tampoco dejarme alterar por eso. Son virtudes que no son comunes en el ser humano, pero que Dios en su palabra nos la da como fruto. De manera que esto es a través del ejercicio, a través de la paciencia, a través del tiempo, que se va madurando y se va aprendiendo a bregar con estas situaciones difíciles. Qué interesante, de ahí tiene mucho sentido lo que el Señor nos enseña, y inclusive el apóstol Pablo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. La ofensa, pásela por alto y
Dale la Y es tan mano. bonito porque la persona que es víctima de la ofensa no se carga con amarguras, mientras que el otro sí está en amargura. Por eso es que odiar, tener esa amargura en el corazón le hace daño a quien la padece, a quien la tiene, no al otro. Entonces es mejor uno sanarse de todo esto. Amigos, qué bueno, bien tiene razón Proverbios. La honra del hombre, es una honra Ajá. pasar por alto la ofensa, hacerse el disimulado, el que no es con él. David dice que oyendo no oía, que viendo no veía, pasaba por alto la ofensa. Ya regresamos. Continuamos, amigos, con los frutos. Óyelo, los frutos del Espíritu. Estamos tratando y hablando acerca de la paciencia. Qué importante recordarle lo que Proverbio nos enseña. La honra del hombre es pasar por alto, mis amigos, pasar por alto la ofensa. En esos momentos, en las relaciones interpersonales, es cuando necesitamos de mucha paciencia, porque hay gente que es muy ofensiva, hay personas que son muy problemáticas, mis amigos, pero cuando pasamos por alto la ofensa, entonces podremos salir adelante victoriosos. Pastor John, hay que tener mucha paciencia con los débiles, y la Biblia lo enseña, con los débiles en la fe. Así es, en el libro de Romanos capítulo 14, verso 1, dice la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en ese sentido, creo que nosotros miramos al débil en la fe como una persona que recién empieza en las cosas de Dios, o una persona que no ha adquirido un grado de madurez espiritual que le permite como actuar o incluso hablar en orden, hablar con el mismo sentido que la palabra del Señor lo enseña. Ahora, ¿cómo alguien puede tener paciencia con un débil en la fe? Creo que las personas que han madurado, que han crecido en Dios, siempre tendrán que lidiar con personas porque lo que se refiere a una persona débil en la fe es que tal vez, como ocurre con una persona que está en proceso de formación, va a llegar momentos donde avanza, pero van a haber momentos donde retrocede, donde vuelve atrás, donde su inmadurez no le permite tener una estabilidad. De pronto va a ser de pronto inoportuno,
de pronto no va a entender algunas situaciones, de pronto por su ignorancia va a querer preguntar mucho y tal vez eso pueda incomodar a algunas personas. Y hay que tener paciencia, y hay muchas personas que no actúan de la manera que deberían actuar porque son débiles en la fe. Pero qué importante que el hombre de Dios, es más, este capítulo completo del pasaje de Romanos, Pablo nos habla acerca de los débiles en la fe, nos habla de algunos comportamientos, de algunas cosas que el débil en la fe piensa, de algunas cosas en las cuales se apoya para fundamentar sus argumentos, para decir algunas cosas que son cosas que a la larga, si nosotros miramos, son pequeños detalles que uno tiene que tener en cuenta. Y Pablo al final, cuando habla acerca de cuando a una persona de pronto le incomoda algo, en el libro de Corintios habla, dice: y si para mi hermano comer carne es pecado, no comeré carne jamás. Creo que ese es un estado de madurez tan grande que aprende a tomar una situación de debilidad de otra persona para él no dejarse llevar, para él tener la capacidad de controlarse, de medirse. Hay personas que por cosas mínimas se incomodan en cuanto a las cosas de Dios, por cosas tal vez insignificantes se desaniman. Ahora, ¿qué debe hacer la persona que tiene madurez espiritual? Debe aprender a sobrellevar, debe aprender a cargar esas cargas que de pronto un débil en la fe le cuesta trabajo, es muy difícil para él. Sí, no para todos, no todo el mundo, Pastor John, tiene la misma capacidad. Algunos han avanzado, han madurado un poco más, pero para eso estamos, para darnos la mano. Así es, y es que en el sentido de las cosas de Dios, alguien podría enojarse, y nosotros encontramos incluso la parábola del ejemplo de la viña, cuando el Señor recibe a unos en la hora de la mañana y unos faltando ya una hora. Podríamos pensar que una persona que llega a la última hora a esa viña es una persona que es débil en la fe, de pronto no creció mucho en las cosas de Dios, pero la palabra del Señor nos enseña que todos tienen el mismo privilegio, todos tienen la misma paga. Ahora, Pastor Humberto, mirando lo que el apóstol San Pablo le enseña a los hermanos en Éfeso, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 2, allí nos enseña que hay que tener paciencia, y no con unos hermanos, sino con todos. Las congregaciones, con todo y tener la misericordia de Dios a nuestro favor, son personas que estamos todos en proceso. Amén. En algunos avanza más el proceso, como lo acaba de mencionar el Pastor John, y en otros es un poco más lento, más demorado. Por eso dice en Efesios 4, versículo 2, desde el 1 voy a leer para tener un contexto mejor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, vivir en comunidad, compartir la vida en sociedad, bien sea en una sociedad secular, pero más en la iglesia, donde vienen personas de todos los caracteres, temperamentos. Los pastores sabemos que en una congregación convergen personas que tuvieron diversas circunstancias pasadas. Eso de alguna manera marcó su carácter, marcó su personalidad. Entonces venimos a Cristo y empezamos el proceso de mejoría, y tenemos que estar luchando con ello. El apóstol Pablo dice eso, dice precisamente tengamos paciencia y mansedumbre. Amén. Porque no todos tienen el mismo nivel de fe, no todos están a la misma altura. Entonces el proceso es ese, que cada vez mejoremos, y en eso sí que se necesita ejercitar la paciencia, la tolerancia para con ellos. Amén. Y encontramos de todos los temperamentos, de todos los matices, personalidades, y vamos avanzando. También influye a veces la cultura en que se criaron, la familia de la cual provienen, los traumas de los cuales hayan padecido en su temprana edad, y para todo eso Cristo tiene la solución. Pero ¿qué ocurre? Que no es automático, es un proceso. Por eso es que la exhortación es que tengamos paciencia los unos con los otros. Pastor Humberto, porque está entre lo normal que como somos humanos tengamos algún roce, por decirlo de alguna forma, pero con paciencia se supera. El apóstol Pablo precisamente le habla a los corintios y dice que es necesario que hayan esas situaciones, pero que se pueden arreglar. Y dice para que se haga manifiesto lo que son aprobados. El proceso de nuestras iglesias, que están siendo continuamente visitadas, que son personas que están empezando, siempre tenemos en todos los niveles. Está el más sólido, el más maduro, el que ocupa un liderazgo, el que a través de las experiencias ha alcanzado cierto grado de madurez, y ya esa persona tiene más solidez, más estructura. Pero viene el otro, el intermedio, que ya está un poquito adelante, pero viene el nuevo, que llega de un mundo totalmente ajeno a la vida de Dios, y con todo eso se requiere paciencia. Por eso es que la vida cristiana es una vida tan hermosa, porque no solamente aprendo de la palabra en cada predicación, sino en mis relaciones interpersonales. E incluso el pastorado es una escuela,
porque uno brega con todo tipo de temperamentos en la consejería, personas que quieren que uno haga como ellos quieren y tenerle que decir, mire hermano, no es así como usted piensa, mire la escritura dice esto. Todo eso ejercita la paciencia. Pablo dice en Hebreos, que yo creo que fue Pablo el autor de esta epístola, dice que a través del ejercicio los sentidos adquieren cierta madurez, y de verdad que esta virtud llamada paciencia sí que lo ayuda a uno, hermanos, y lo forma, como lo veremos luego. Mis amigos, qué interesante. Y de igual forma, mi hermano, qué bueno. Si usted estaba de pronto diciendo, no vuelvo más a la iglesia porque tuve un inconveniente con fulano de tal, no, esa situación se puede arreglar. ¿Seguro? Se puede, con la ayuda de Dios y con paciencia salimos adelante. Es natural que vengan esas situaciones, pero con la ayuda de Dios las superamos. Ahora, Pastor John, mira lo interesante, los frutos de la paciencia. Qué bueno que aunque la paciencia es un fruto del Espíritu, a la vez esa paciencia también produce y da frutos. Uno de esos frutos, Pastor John, es la fortaleza espiritual. Para eso tenemos Romanos capítulo 5, verso 4 y verso 5. Así es, vamos a leer desde el verso 3 para mirar lo que nos dice la palabra y complementar eso que dice el pastor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos fue dado. Y note que en este pasaje encontramos una gran cantidad de frutos producidos a razón de la paciencia. La paciencia está en el camino. Dice que la tribulación produce paciencia, el momento difícil produce paciencia, crea en la persona que ha pasado por ese momento duro esa estabilidad emocional, esa fortaleza. Pero esa fortaleza también lleva a cabo otras cosas. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así que habla de otras situaciones y otras cosas que son como un bonus, como algo agregado, un valor agregado a la paciencia, cosas que se producen. Y entre todas esas cosas creo que lo que podemos ver es una persona que tiene una estabilidad espiritual, una fortaleza espiritual que le mantiene en diferentes situaciones, y que a pesar de los momentos duros que pueda estar pasando, esa paciencia se hace manifiesta y muestra que es una persona sólida, que no se deja mover, que no se deja amedrentar por las situaciones difíciles, sino que sigue adelante, sigue avanzando. Tal vez no al paso acelerado, al paso de pronto corrido, sino poco a poco, con perseverancia, con ese sostenerse en la vida cristiana y seguir pasando los momentos duros. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el poder de Dios hace. Creo que todos nosotros sabemos que estamos aquí es gracias a que la mano de Dios nos ha sostenido. Amén. A que el poder de Dios ha estado a nuestro favor. Si hubiera sido por nosotros, creo que, pues personalmente yo creo que yo hubiera tirado la toalla ya hace rato. Pero la paciencia que Dios produce en nuestras vidas nos da fortaleza espiritual para seguir luchando. Qué bueno, Pastor John, poder mirar que la tribulación no viene por venir. Cuando Dios permite ciertas circunstancias, adversidades en nuestra vida, precisamente es para eso, para enriquecernos en lo que tiene que ver en nuestra vida espiritual. Bien dice el texto, y la tribulación produce paciencia. Así que es muy importante esto, el nosotros entender esto, porque el entender cuáles son las razones por las cuales viene la tribulación, creo que nos da como esa capacidad de poder entender que no en vano Dios permite las situaciones. El Señor en cada momento difícil hay algo bueno, hay algo productivo que quiere crear a nuestro favor. En el caso particular de la tribulación, creo que una de las más grandes bendiciones que uno puede recibir es la paciencia. Cuando usted ha pasado por un momento difícil, usted puede decir, bueno, en esta situación, a pesar de lo difícil que fue, yo pude pasar. ¿Qué quiere decir? Que cuando vengan otros momentos, usted va a decir, no, si pude con esto, puedo con esto otro, y puedo seguir avanzando. Esto es muy especial, lo que produce la tribulación. Hay muchas personas que muchas veces, pues no sé, en el sentido de decir o de pedir, ay Dios, dame paciencia en esta situación. Esperan que Dios quite la tribulación, pero no, la verdad es que nosotros entendemos que en el orden de ideas va como al revés. La tribulación es la que produce la paciencia, o sea que cuando usted está en el momento difícil, esto va a ejercitar esta virtud en su vida. Amén. Amigos, qué interesante saber que las situaciones difíciles no vienen por venir. Algo Dios nos está enseñando, y es precisamente
que adquirir paciencia, y a la vez esa paciencia nos fortalece en nuestra vida espiritual. Pero amigos, los frutos de la paciencia, madurez en el carácter, Pastor Humberto. El Señor Jesucristo, que fue nuestro Maestro, nos enseñó mucho esto. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 8, hay una alusión al comportamiento de Jesús frente a las circunstancias adversas. Dice el versículo 8 del citado libro, Hebreos 5, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Lo que está diciendo aquí es que la paciencia, el padecer, enseña, ejercita a la persona. Mire usted que no es en una escuela, no es por teoría. Los frutos del Espíritu no son teóricos, aunque uno los lee aquí en Gálatas 5 y los encuentra, son prácticos. Y es a través de la escuela de la vida la que nos va formando. Uno no aprende, por más que sea usted de personas que tuvieron oportunidades, fueron tal vez educados desde el punto de vista académico, pero su carácter está todavía sin ningún tratamiento, sin ninguna formación. Todavía son agresivos, todavía son vulgares, todavía son indecentes en el habla, todavía tiene una cantidad de defectos porque su carácter no ha sido tratado. La paciencia, pues, al ejercitarla con frecuencia, va produciendo un carácter apacible, afable y apacible, que es lo que el apóstol Pedro usa esos términos. Y el Señor Jesús nos dio ese ejemplo, dice que aprendió, con todo el ser el maestro, o sea, a través del padecimiento aprendió la obediencia se aprende, no se nace con ella. La paciencia no es una cualidad que nazca de sí, aunque algunos tienen un espíritu más dócil, pero siempre es la escuela de la vida la que nos enseña. Es interesante también notar que en Eclesiastés, estaba mirando un versículo, el capítulo 7, versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu, en este caso sería el paciente, ¿sí?, que el altivo de espíritu, o sea, el impaciente. Mejor es, se compara, la Biblia dice, mejor es aquel que este otro. ¿Mejor en qué? En que evita más problemas, produce más frutos positivos. Es una persona útil. La persona que tiene un carácter maduro, ejercitado en la paciencia, es un ingrediente social de mucho provecho porque no genera conflictos. Hoy en día las riñas es muy frecuente. En estos días pasados, la llamada fiesta de la madre, se quejaban de tanta riña que se da en medio del alcohol, en medio de las festividades. El hombre paciente, el que tiene a Cristo en su corazón, no fomenta eso. De manera que le ahorramos al Estado una intervención policiva, de pronto hasta por allá en un juzgado, ¿por qué no hasta lo más grave, hasta una cárcel o un hospital? Porque la ausencia de paciencia genera todo esto, de manera que el carácter se va moldeando, va madurando, y Dios nos permite entonces tener una vida sosegada, tranquila, una vida bonita. Pastor Humberto, definitivamente para moldear el carácter y adquirir paciencia es necesario que hayan golpes en la vida, ¿no? Necesariamente, uno a las buenas nunca. Alguien me decía una vez, uno no llega a la meta levantando trofeos, sino saltando obstáculos. ¿Sí? Qué bueno. Sí, o sea, el trofeo de pronto lo puede llevar muy arriba, pero es el obstáculo el que lo ejercita, el que aprende, el caerse, levantarse, el tropezar y volver a reincorporarse. Todo eso va aprendiendo uno, va dejando atrás una serie de enseñanzas y una circunstancia que uno dice que bueno, aprendí aquí, aprendo allá, y de esa forma el carácter se va moldeando, repito, y llega uno a tener una vida muy adecuada, una vida bonita, una vida satisfactoria. Qué interesante recordar que el Señor sufrió, y por cuanto sufrió, aprendió paciencia. Por eso las situaciones no vienen por venir. Aprendamos de la situación, de lo que Dios nos está enseñando. ¿Qué nos quiere dar Dios? Posiblemente, o lo más probable, es que quiere que nuestra paciencia aumente. Ya regresamos.
Amigos, los frutos del Espíritu. Estamos hablando acerca de la paciencia, hablar acerca de este hermoso tema. Ya este es el segundo programa que hablamos del mismo, todo porque sin duda alguna necesitamos crecer cada día, que nuestra fe, amigos, que nuestra paciencia aumente en el Señor. Pastor John, los frutos de la paciencia, ya charlamos acerca de fortaleza espiritual, a la vez de madurez en el carácter, pero ahora hablemos acerca de la aprobación divina, Pastor John. Así es, y vamos a mirar lo que dice Dios acerca de aquellas personas que son pacientes. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, el verso 2 al verso 3, nos habla Dios haciendo una descripción de esta iglesia, la iglesia de Efeso. Le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, Amén. y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y note que acá Dios dice y exalta unas virtudes de esta iglesia, cosas muy especiales. Por lo menos en el campo particular de la paciencia le dice: yo conozco tus obras. Una persona paciente es una persona que tiene un haber en su vida de trabajo, es una persona que tiene ya como acumulado cierto grupo de metas, de alcances obtenidos, de logros obtenidos. Dice: tu arduo trabajo y paciencia. Dice que no puedes soportar a los malos si has probado que los que dicen ser apóstoles y no lo son. Creo que el tiempo es el que demuestra quiénes son aprobados y quiénes no. Amén. Quienes realmente permanecen en Dios y quienes en el camino se desvían, quienes en el camino salen como dicen, con cuentas raras. Dice: y los has hallado mentirosos y has sufrido. Creo que la paciencia nos enseña, Dios nos enseña que una de las cosas, y creo que hemos hablado en este programa mucho acerca de eso, que la tribulación, que el sufrimiento, que la prueba hace que esa paciencia se haga notar, se haga ver. Dice: y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Qué hermoso que una persona que tiene paciencia pueda desenvolverse en el camino de Dios, en la obra de Dios, y luchar arduamente por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso lo puede hacer una persona que es paciente. Una persona que es afanada, creo que le va a costar trabajo, porque quiere inmediatez, quiere lograr las cosas en el menor tiempo posible. Para usted querer alcanzar, y lo que dice Dios, lo que muestra Dios, la aprobación divina acerca de aquellas que son personas que son pacientes, aquellas personas que dice al final: y no has desmayado. Creo que en el esfuerzo y en el permanecer haciendo una labor, creo que puede venir el cansancio, puede venir tal vez de pronto desánimos, ataques intentando querer debilitar la fe, debilitar ese esfuerzo que la persona ha hecho. Si nosotros nos ponemos a pensar, una persona que dura, no sé, que ha durado, puede durar 50 años en las cosas de Dios, pero si no permanece, ¿de qué le sirvió todo ese tiempo? ¿De qué le sirvió todo ese tiempo haber buscado de Dios, haber servido, haber hecho muchas cosas, si a la larga no permaneció, no duró hasta el final? Creo que la paciencia nos muestra que no debemos desmayar, y es una cosa puntual que Dios nos habla. Es muy interesante, amigos, el poder notar este texto. Y Pastor Humberto, uno por lo general se preocupa porque los demás lo aprueben o no lo aprueben, pero me llama tanto la atención este texto de cómo Dios sí aprueba al paciente, Pastor. Lo que denota el texto es que Dios conoce nuestras actitudes, tanto individuales como colectivas, porque aquí es de notar que no es a una persona que le dirige Dios esta aprobación, sino a una congregación, a una iglesia. Lo que me indica que el ejercicio de la paciencia se fue diseminando en toda la congregación, y todo el grupo, con escasas excepciones que seguramente las hubo, aprendieron la paciencia. Aprendieron a ejercitarla, porque cuando la paciencia se ejercita y otro la copia, y otro, se va volviendo una virtud tan bonita en una iglesia. Entonces nos soportamos, nos ayudamos mutuamente. Y lo que Dios dice sí que es interesante, porque hay personas que les gusta la aprobación humana, les gusta el aplauso, el elogio, pero que Dios hable. Amén. Tanto de una persona que en algunos casos en la Biblia Dios elogió a algunos. Los elogió por su fe, en el caso de un centurión romano. A una mujer también le elogió la fe, a otra el servicio. A tantos, a cada uno le va dando Dios justamente lo que merece. Pero que a una congregación en su conjunto Dios le diga: conozco tus obras, conozco tu paciencia, conozco tu arduo trabajo, conozco tu fe, conozco tu perseverancia. Es algo de notarse, porque es que Dios no habla por hablar, ni adula a nadie, Él dice lo que es. Amén. De manera que esta iglesia sí denota uno, es que en la palabra, que tenía esa virtud como norma.
que la paciencia era una práctica continua, permanente en esa congregación, y eso hizo que Éfeso tuviera en su seno una iglesia tan próspera y tan espiritual, tan profunda como esta, de manera que estas virtudes no solamente hermosean la vida de la persona como tal, sino que también se transmiten, y cuando un grupo, como en este caso la iglesia de Éfeso, lo lleva a la práctica, pues toda la iglesia se ve bonita. Hay iglesias que tienen características, una porque cantan bonito, otra porque evangelizan, otra porque tienen determinados programas sociales, y todo eso se ve bonito desde aquí, pero desde arriba, ¿qué dice Dios? Que es lo importante. A esta iglesia le dijo Dios: conozco esto, y le elogió por eso. Qué bueno que así el Señor, ¿verdad?, tenga algo que decir de nosotros, y que lo dice como debe ser. Entonces, que no sea fingimiento, que sea real, que tenemos de verdad paciencia. Qué bueno, mis amigos, qué buena es la palabra. No sabemos qué lucha, qué dificultad usted pueda estar pasando, pero con paciencia usted puede Amén. salir adelante. Y queremos orar en este momento, Pastor John. Sería muy bueno orar por nuestros televidentes, que Dios les ayude, les bendiga en medio de la situación que puedan estar pasando, y sé que Dios les va a fortalecer con mucha paciencia para seguir adelante, Pastor. Así es, oremos, acerquémonos a Dios. Bendito Amén. Dios y Padre Sí, celestial. Señor. Señor, en este momento acudimos delante de tu Alabamos tu presencia, nombre. Señor, presentando Amén. nuestras Para que vidas nos y presentando bendiga, cada persona, Señor Dios de la gloria, que a través de este medio, Bendito Señor, tu nombre, puede Jesús. recibir esta palabra, Señor Dios mío. No desconocemos que puedan haber situaciones que quieran impacientar, Alabado, Señor Dios de la Jesús. gloria, a las personas. Tal vez una situación Sí, difícil Señor. a través de Gracias, la pareja, tal vez con los hijos, Bendito tal tu vez nombre, Señor. una actitud incorrecta a partir de un hijo, querrá Amén, que tome amén. medidas extremas, que haga cosas Bendito tu difíciles nombre, que puedan ser no en favor, sino en destrucción de los suyos, Señor Dios mío. Alabado Te tu pedimos, Señor, que sea sobrando, Señor, en los corazones, que coloques en nosotros, Señor, como es un fruto del Amén. Espíritu, es algo Amén, que viene de ti, que coloques en Sí, nuestra Padre. vida, Señor, esa paciencia, que en cada persona, Señor, Gracias, que puede vernos, Jesús. pueda ser ministrada, Señor, a través de esta palabra, y pueda entender, Señor Dios mío, que la paciencia es importante, Señor, en su vida. Te lo pedimos, Señor, obra, Señor, hazte real, hazte manifiesto, Señor Dios de la gloria, aclara nuestras situaciones y haznos Amén, ver, Señor Señor. Dios de la gloria, que necesitamos este fruto, Señor Dios de la gloria, en nuestras vidas. Amén, Te lo Señor. pedimos en el Bendito nombre de sea, Jesús. Señor. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Amigos, qué interesante el poder orar, el hablar con el Señor. Pastor Humberto, gracias por estar aquí, por sacar un ratico de su hermoso tiempo. Ha sido un privilegio acompañarles, pastores, Amén. y sé que Dios nos repetirá estas oportunidades a futuro. Por hoy les agradezco mucho vuestra atención, y seguiremos en esta programación con la ayuda del Señor. Johncito, gracias. No, para mí es un gusto, pastor, siempre estar aquí y compartir lo que Dios nos ha puesto a hacer. Detrás de cámaras, muy agradecidos con Yair Coronado, de igual forma con Alex Senado, que el Señor le siga bendiciendo. Usted por estar ahí, mi amigo, frente a esta pantalla, disfrutando pues de la bendición de Dios. De verdad esperamos que Dios le haya bendecido grande y abundantemente, y recuerde que en las iglesias del Movimiento Misionero Mundial le estamos esperando. Bendiciones para todos. Dios Amén. bendiga.